Bendecidos sábados y bienvenidos de nuevo a Estudiemos Juntos con John. Nosotros hoy vamos a continuar con la serie que se empezó. Este es el segundo video. El primer video se llama Deidad y la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia decía sobre la deidad? Nosotros hemos visto lo que es la deidad usando solamente la Biblia en ese video. Pero en este video veremos lo que el espíritu de profecía, lo que se le llama a muchos escritos y documentos que Ellen G. White escribió para ver lo que ella creía y enseñó sobre la deidad. Pero antes de eso vamos a empezar con una oración. Gracias Dios por este bendecido sábado que tú nos has dado. Gracias por estos estudios que estamos haciendo. Estos estudios son importantes porque tienen que ver sobre la deidad y también tienen que ver con tu identidad y la identidad de tu Hijo y que es el Espíritu Santo. Te pedimos que esté con nosotros, esté conmigo para poder presentar esto bien y también por esos que van a oír para que puedan entender y puedan también compartir estos con otras personas y que esta presentación sea de edificación para muchos. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Como dije en la introducción, este estudio sobre la deidad está más enfocado para esos cuales creen en el espíritu de profecía, que el espíritu de profecía es inspirado por Dios. Principalmente esos son los adventistas del séptimo día. Pero si no eres adventista o no crees en los escritos contenidos en el espíritu de profecía, les pido que lo vean de todas maneras para que puedan ver por sí mismos qué tanta armonía hay entre los escritos de Ellen G. White y la Biblia. Ahora, otra vez, la razón por este estudio, de este punto de vista en particular, es porque la mayoría de la iglesia adventista del séptimo día no tiene idea en sí qué es la deidad o quién compone la deidad. Ellos malinterpretan los escritos de Ellen G. White para poder sostener una idea errónea. En este estudio no entraré aquí en por qué esto es el caso y ellos no entienden o saben. Esto nosotros vamos a hacer en el próximo estudio. En este estudio veremos muchas citas claras sobre el tema y muchos que no han sido traducidos al español y por esta razón puede ser que la comunidad hispana no sepa tanto sobre este tema. Empecemos con lo que sabemos. Nosotros sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién y qué es cada uno y cómo se relaciona con la deidad? En los ciclos adventistas y también viniendo desde la conferencia general, ha habido diferentes teorías o explicaciones sobre lo que es la deidad. Ha habido diferentes intentos, al igual que en los tiempos de Ellen G. White, de tratar de explicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de maneras contrarias a la verdad. Uno de los ejemplos más modernos tienen que ver con el huevo. Sin embargo, ¿qué dijo realmente Elena White sobre esto y cómo es que ella explica la deidad? Ella dijo, se me ha ordenado decir, no se puede confiar en los sentimientos de quienes buscan ideas científicas avanzadas. Se hacen representaciones como las siguientes. El Padre es como la luz invisible. El Hijo es como la luz encarnada. El Espíritu es la luz derramada en el exterior. El Padre es como el rocío, vapor invisible. El Hijo es como el rocío recogido en hermosa forma. El Espíritu es como el rocío que cae sobre el asiento de la vida. Otra representación. El Padre es como el vapor invisible. El Hijo es como la nube plomiza. El Espíritu es lluvia que cae y actúa con poder refrescante. Todas estas representaciones espiritualistas son simplemente la nada. Son imperfectos, falsos. Debilitan y disminuyen la majestad con la que ninguna semejanza terrenal puede compararse. Dios no se puede comparar con las cosas que sus manos han hecho. Estas son meras cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede ser descrito por las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la deidad corporal y invisible a la vista mortal. El Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen expresa de su persona. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad, que manifiesta el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como Salvador personal. Hay tres personas vivientes del trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquellos que reciben a Cristo mediante una fe viva son bautizados.
y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida, vida en Cristo. Vemos aquí que Elena White tuvo el mismo problema con algunas personas que estaban en la iglesia adventista en sus días. Ellos estaban tratando de traer a la iglesia ideas trinitarias, y para tratar de explicar Dios como una trinidad, ellos estaban usando representaciones espiritualistas. En las mismas citas podemos ver una diferencia entre la definición para la palabra deidad y la palabra Dios. Miren cómo la teología humana compara a la deidad con la naturaleza. Primeramente como luz, después como el rocío y finalmente como el agua. Tratan de describir a Dios en tres diferentes fases de naturaleza, y estas tres diferentes fases de naturaleza componen a un solo Dios. Pero igual es hoy en día con otras ideas. La más famosa en la iglesia tiene que ver con el huevo, como se mencionó. El huevo, igual como el Dios trino, es compuesto por tres partes. Como el huevo es compuesto de cáscara, yema y clara de huevo, hace el huevo, así describen que Dios es compuesto por tres personas. Esta es la doctrina trinitaria y explicaciones que se dan para esas doctrinas. Estas representaciones son espiritistas y son demónicas. Estas representaciones debilitan y disminuyen a la majestad. Y ahora ella correctamente da las descripciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nota que esto es la descripción que tiene que ver con la naturaleza o la deidad y no cómo es que Dios está compuesto. Presta atención porque muchos adventistas simplemente leen sin entender lo que se está diciendo. Voy a recortar para ponerle el enfoque en la parte más importante que todo trinitario no entiende. El Padre es toda la plenitud de la deidad. El Padre no es parte de la deidad. El Padre no compone la deidad. El Padre es completamente todo lo que tiene que ver con la deidad. Su naturaleza es la propia deidad, o mejor dicho, divinidad. Él es divino 100%. El Hijo es toda la plenitud de la deidad. El Hijo no es parte de la deidad. El Hijo no compone la deidad. El Hijo es completamente todo lo que tiene que ver con la deidad. Su naturaleza es la propia deidad, o mejor dicho, divinidad. Él es divino 100% igual que el Padre. Es más, el Hijo es la imagen expresa de su persona. Esta es la del Padre. El Hijo es la imagen misma del Padre y por esta razón, igual como el Padre es la plenitud de la deidad, también el Hijo es la plenitud. No hay división de deidad. No son dos de tres componentes para hacer una sola deidad. Cada uno son la deidad en sí, o divinidad 100%. Y termina ella esta sección explicando que la personalidad del Padre es Dios y que Jesús es su Hijo, cual el Padre, no tres, mandó al mundo. Yo creo que la mayoría puede entender lo que se dijo hasta ahora, pero ¿cuántos tienen problema entendiendo lo que está escrito sobre el Espíritu Santo? Yo puedo entender, ya que tanto tiempo se ha estado dando representaciones espiritualistas y satánicas de Dios en la iglesia que, aunque falso, se ha convertido en una verdad errónea. Por esta razón, estamos haciendo este estudio. El consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu. Esto es bien claro por todos. El consolador es el Espíritu Santo, pero aquí es donde está la diferencia. Ponga mucha atención. El Espíritu en toda la plenitud de la deidad. ¿Ven la diferencia? El Espíritu no es la plenitud de la deidad. El Espíritu está adentro. Esto es lo que significa la palabra en y está más claro en el inglés. El Espíritu está adentro la plenitud de la deidad. Vimos que el Padre y el Hijo individualmente son la plenitud de la deidad. Ellos son todo lo que la deidad es. El Espíritu está adentro de todo que es la deidad. En otras palabras, el Espíritu Santo está adentro del Padre y el Hijo. No es otro, pero el Espíritu Santo que está en ellos es el Espíritu de ellos. Entonces sabemos que el Padre es un ser personal. El Hijo es también un ser personal. Entonces, ¿qué es el Espíritu que está adentro de los seres personales? El Espíritu Santo es lo que manifiesta el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como Salvador personal. Es la manifestación del poder de Dios, es parte de Dios, es su Espíritu. Ahora, yo sé que hay muchos que quieren que cubra la última parte de las citas sobre el trío celestial y los tres poderes. Esto lo explicaré a medida que nos desarrollemos en los escritos, pero rápidamente les diré.
Hay tres personas vivientes y estas tres personas son tres poderes grandes. Miren que aquí ella no identifica que estos son tres dioses y hay evidencia escrita por sus propias manos que las palabras deben ser personalidades, debe de personas. Pero continuemos con lo que está escrito. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. El Padre es un poder, el Hijo un poder y el Espíritu Santo es un poder. Estos que se bautizan en Cristo tienen estos tres poderes. Mira cómo ella no dice persona, ella está enfocada en poder. Estos tres poderes van a cooperar con el creyente en vivir la nueva vida en Cristo. Ahora, para dejar a Elena White explicarse cómo la iglesia entendía en ese tiempo y lo que ella quiere decir. Recuerde que esto tiene que ver con el bautismo. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice aquí en Review and Herald 26897, párrafo 9, que Cristo dio a sus seguidores una promesa positiva de que después de su ascensión les enviará su Espíritu. Id pues, dijo, y enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, un Dios personal, y del Hijo, un príncipe y salvador personal, y del Espíritu Santo, enviado desde el cielo, para representar a Cristo, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que está ahí en los paréntesis fueron sus propias palabras, no las mías, para que no haya confusión. Entonces, continuando, ¿qué son estos tres poderes? Tenemos a Padre, que es un Dios personal. Tenemos un Hijo, que es un príncipe y salvador personal. Y tenemos también al Espíritu Santo enviado desde el cielo para representar a Cristo. Aquí están los tres poderes celestiales: el poder de Dios, el poder del Hijo de Dios y el Espíritu Santo que está adentro de ellos y que proviene de ellos. El Padre y Hijo son individuos personales, pero el Espíritu Santo no es un individuo personal. Es el Espíritu del Hijo mandado por el Padre. Vemos que Cristo le dio a sus discípulos una promesa, cual sabemos que es el Espíritu Santo. Y ella termina esa primera oración diciendo que este Espíritu es el Espíritu mismo de Cristo. Sígame, aunque pueda empezar a sonar repetitivo, pero lo vamos a desglosarlo para que no haga más confusión. Miremos otra cita para que veamos otra vez esta idea que el Espíritu Santo está dentro de la plenitud de la deidad, dentro de Cristo mismo, el Espíritu mandado al mundo. En Testimonio para la Iglesia, tomo 9, nos dice: nuestros hermanos alemanes, daneses y suecos no tienen una buena razón para no actuar en armonía en la obra de publicaciones. Los que creen la verdad debieran recordar que son los hijos de Dios y que Él los está entrenando. Que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu. El Espíritu de Cristo debe producir unidad en sus filas. Estar en armonía con las publicaciones del Espíritu de profecía es sinónimo en creer la verdad. Y la verdad es la siguiente: hay un solo Dios, el Padre, un Salvador, el Hijo, y un Espíritu que es el Espíritu de Cristo. Estos son los tres poderes que están con nosotros: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que hace manifiesto el poder de la gracia divina de Dios a nosotros. Ahora que hemos entrado desde un principio bien profundo a este tema, mirando la diferencia entre la deidad y Dios, que no significa lo mismo, y cómo es que se relaciona el Espíritu Santo con la deidad, bajemos un poco la velocidad y empecemos en el principio de todo para tener una idea más clara de quién sí y quién no estaba ahí y formaba la deidad. Antes que alguien diga que yo acabo de decir que la deidad no es formada por más de uno y ahora digo quién es la forma, déme recordarle que todo tiene que ver con el contexto de lo que se dice. Por ejemplo, Adán es la plenitud de la humanidad. Eva es la plenitud de la humanidad. El espíritu humano está adentro de la plenitud de la humanidad. Aunque Adán y Eva, cada uno es la plenitud completa de la humanidad, son completamente humanos. Ellos dos forman o son parte de la humanidad, que es una categoría de la creación de Dios. Ellos dos no componen una sola humanidad. Ellos dos son parte de esta humanidad de muchos que hoy en día hay. A comparación,
que la deidad no es compuesta por dos o tres, significando que la deidad es un solo Dios, porque ahí es como se confunden las cosas, porque cambian la palabra deidad por Dios. Igual como Adán y Eva no forman un solo humano si confundimos la palabra humanidad con el humano. El Padre y el Hijo individualmente son la plenitud de la deidad, porque son completamente divinos, pero el Padre y su Hijo componen o son parte de la categoría divina. Eso es lo que la divinidad es, la deidad. Espero que esto tenga sentido. Ahora, miremos lo que Elena White escribió sobre el principio de todo antes del pecado y la creación de este mundo. En Patriarcas y Profetas nos dice que el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Vemos que desde antes que cualquier cosa fuera creada, desde el principio había solamente un soberano del universo. Él tuvo un compañero, ¿cuál es el verbo? ¿Quién es Cristo? Este verbo, Cristo, es el unigénito de Dios. En otras palabras, es el Hijo de Dios. Entonces significa que Dios es su Padre. Continuando, ella escribe, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo la primicia. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Proverbios 8, versículo 22 al 30. Ella aquí cita a Miqueas 5:2, perteneciéndole a Cristo, cuando dice que sus orígenes se remontan o empiezan al inicio de los tiempos. Casi puedo decir confiadamente que la Biblia nos está diciendo que el tiempo empezó cuando Cristo fue originado. El Padre es sin origen, sin principio y sin tiempo, pero el Hijo tiene un origen. Ahora lo vamos a ver. Nota que ella también dice que Jesús, el Hijo de Dios, habla de sí mismo y cita Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 30. Aunque los versículos están recortados en el medio, ella asegura poner todos los versículos que deben estar ahí. En otras palabras, se supone que se lean todos los versículos para tener la idea más completa. Y aquí está de nuevo en Mensajes Selectos, tomo 1. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve principado. Desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Bueno, trazaba versículos sobre la faz del abismo. Proverbios 8, versículo 22 al 27. Rápidamente noten cómo en este caso los versículos son solamente hasta el versículo 27. Eso es porque esto es todo lo que ella quiere enfocar aquí. Jesús es el primer nacido del cielo. Dios prometió darnos su propio Hijo, Hijo nacido en el cielo, para salvar el pecador. Continúa ella diciendo en Patriarcas y Profetas, la dedicación de primogénito tuvo su origen en los tiempos más remotos. Dios había prometido dar el primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en cada hogar mediante la consagración del Hijo primogénito. Debía dedicarse al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. La palabra primogénito en el inglés en sí es primer nacido, que se tradujo a primogénito al español. Nosotros vemos que la deidad desde el principio se compone solamente de dos, el Padre y su Hijo. El Hijo
Como leímos, es el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. No había otro. Jesús fue engendrado, declarado por él mismo 2 veces, del Padre. Él era una persona distinta del Padre. Solamente hubo dos desde el principio, Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo. Cuando el mundo fue creado, ¿cuántos estuvieron involucrados en esta creación? La historia de la redención nos dice, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, que es la creación del mundo. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, ¿quiénes fueron los que estuvieron involucrados a crear al hombre? Continuaba diciendo, después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Solamente el Padre y el Hijo fueron los que crearon a Adán a la imagen de ellos. Aquí también tenemos otra identificación de quién es quién. Dios, el Padre, le dice a su Hijo, hagamos. No hay nadie más a quien Dios le dice que hagamos a nuestra imagen. Y recuerden, Dios es el Padre de Jesús. Dios, el Padre, solamente tiene a uno que tiene su imagen. Jesús es el único cual Dios puede decir a nuestra imagen, porque nadie más tiene la imagen del Padre. En el deseo de todas las gentes nos dice, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. Consejos para la iglesia. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia, vino a esta tierra en forma de hombre. Como Salvador personal, vino al mundo. Como Salvador personal, ascendió al cielo. Como Salvador personal, intercede en los atrios celestiales. Ante el trono de Dios ministra en nuestro favor como uno semejante al Hijo del Hombre. Vemos otra vez que Dios es un ser personal. Su revelación a nosotros fue hecho en su Hijo. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, el Padre. Jesús es la misma imagen de la sustancia de Dios. Esto significa, hablando de la sustancia, la naturaleza, que es de Dios, una naturaleza divina y no de hombre. Jesús es la imagen o copia de esta sustancia divina. Él no es parte de la misma sustancia como la Trinidad la expresa. No es una sola sustancia con tres personas. No. Dios es un ser personal y su Hijo es otro ser personal cual sustancia o naturaleza es la imagen expresa de su Padre, porque Él es el Hijo literal de Dios. Y ahora Él está ante el trono de Dios ministrando en nuestro favor delante de su Padre. Esto no es posible si Dios es una Trinidad, una sola sustancia con tres personalidades. From Eternity Past nos dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. En Él fueron creadas todas las cosas, ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean principados, ya sean potestades. Colosenses 1:16. Los ángeles son ministros de Dios que se apresuran a ejecutar su voluntad. Pero el Hijo, la imagen expresa de su persona, el resplandor de su gloria, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, tiene supremacía sobre todas ellas. En todo lo que hemos visto hasta ahora, solamente han habido dos seres divinos. En Consejos para la Iglesia nos dice que las escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo.
Esta unidad se expresa también en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Cristo por su discípulo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Admirable declaración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. En todo lo que hemos visto hasta ahora, vemos que la misma Elena White nos dice lo que la Biblia nos dice. Dios y Cristo son dos seres divinos distintos. No son un ser con tres personalidades. Dios es el Padre de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios. Así ha sido siempre desde la eternidad hasta la eternidad. Solamente hay uno que puede entrar en el concilio de Dios y este único es el Hijo de Dios. No hay tres en los consejos de Dios, pero solamente uno más, aparte del Padre. Quiero que tengan algo en cuenta para lo próximo que se va a tocar. En Christ Our Only Hope nos dice que Cristo es declarado en las Escrituras como el Hijo de Dios. Desde toda la eternidad ha sostenido esta relación con Jehová. Es bien importante que reconozcamos que Él, desde la eternidad, ha sostenido esta relación con Dios. Jesús siempre ha sido y será el Hijo de Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, hubo un gran sacrificio hecho por rescatar la humanidad. Quiero que se imaginen estos próximos eventos mientras leo las siguientes citas. Estas próximas citas las voy a leer una atrás de la otra sin la referencia para que todo tenga un sentido. Entonces usen su imaginación para que puedan ver todos estos eventos que sucedieron. El cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Toda la raza de Adán debía morir. Vi entonces al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbrada luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo, está en íntimo coloquio con el Padre. La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre, y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y turbación, y resplandecia de amor y benevolencia inefable. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que él había estado intercediendo con su Padre y había obtenido el permiso de dar su vida como rescate de la raza humana y de tomar sobre sí la sentencia de muerte a fin de que por su medio pudiese el hombre encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y su obediencia a la ley de Dios obtuviese el favor del Padre y volviese al hermoso huerto del cual había sido expulsado. Entonces volvería a tener acceso al fruto glorioso e inmortal del árbol de la vida cuyo derecho había perdido. Dijo el ángel, ¿creéis que el Padre entregó sin lucha alguna a su querido y amado Hijo? No, no. El Dios del cielo luchó entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su amado Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles tenían tan vivo interés en la salvación del hombre que no faltaba entre ellos quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que había de perecer. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La traición fue tan enorme que la vida de un ángel no bastaría para satisfacer la deuda. Únicamente podía pagarla la muerte e intercesión de su Hijo para salvar al hombre perdido de su desesperada tristeza y miseria. Los habitantes de todos los mundos quedarán convencidos de la justicia de la ley al erradicar el pecado y eliminar la rebelión. El plan de salvación ha revelado a los hombres y ángeles el carácter de Dios, y por los siglos de la eternidad la malignidad del pecado será evaluada a la luz de lo que costó al Padre y al Hijo la redención de la raza rebelde. En Cristo,
el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, todos los mundos verán las huellas de la maldición del pecado y todos, ángeles y hombres, darán honor y gloria al Redentor, por cuyo intermedio estará asegurada la desaparición de toda nueva apostasía. ¿Puede alguien considerar la condescendencia de Dios al preparar la fiesta del Evangelio y su gran costo y tratar la invitación con desdén? Ningún hombre, ni siquiera el ángel más elevado, puede estimar el gran costo. Solo lo conocen el Padre y el Hijo. El amor de Dios por el hombre pecador está más allá de toda computación. Es la maravilla de todo el cielo, pero nadie puede comprenderla. ¿Cómo se le podría permitir a su amado comandante en las cortes celestiales soportar tal abnegación, tan gran sacrificio para traer al hombre los privilegios del Evangelio? Y, sin embargo, muchos consideran que estos privilegios no tienen tanto valor como la aprobación de sus vecinos. Al principio, los ángeles no pudieron alegrarse, porque su caudillo no les había ocultado nada, sino que les había declarado explícitamente el plan de salvación. Jesús le dijo que se interpondría entre la ira de su padre y el hombre culpable, que soportaría iniquidades y escarnios, y que muy pocos lo reconocerían como hijo de Dios. Casi todos le odiarían y rechazarían. Dejará toda la gloria que tuvo en el cielo para aparecer en la tierra como hombre, humillándose como tal y relacionándose por una experiencia personal con las diversas tentaciones que asediaran a los hombres, a fin de saber cómo auxiliar a los tentados, y que, por último, una vez cumplida su misión como maestro, sería entregado en manos de los hombres para sufrir cuantas crueldades y tormentos pudiese inspirar Satanás y sus ángeles a los malvados, que moriría de las más cruel de las muertes, colgado entre los cielos y la tierra como culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía, de la cual los mismos ángeles esconderían el rostro, pues no podían tolerar el espectáculo. No sería solo agonía del cuerpo la que sufriría, sino también una agonía mental con la que ningún sufrimiento corporal podría compararse. Sobre él recaerían los pecados del mundo entero. Les dijo que moriría, que resucitaría el tercer día y ascendería junto a su Padre para interceder por el hombre rebelde y culpable. Cristo dejó su lugar en los atrios celestiales y vino a esta tierra a vivir la vida de los seres humanos. Hizo este sacrificio para mostrar que es falsa la acusación de Satanás contra Dios, esto es, que es posible que el hombre obedezca las leyes del reino de Dios. Cristo, siendo igual con el Padre, honrado y adorado por los ángeles, se humilló por nosotros y vino a esta tierra a vivir una vida de humildad y pobreza. Vino a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, el sello de la divinidad estaba sobre su humanidad. Vino como un maestro divino para elevar a los seres humanos, para aumentar su eficiencia física, mental y espiritual. No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Con todo, sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. La deidad no desapareció bajo la angustia y tortura del Calvario. Sin embargo, no es menos cierto que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero parar aquí por un momento. Hemos visto que desde antes de todo Dios tiene un Hijo. Jesús siempre ha sido el Hijo de Dios. Cuando el hombre pecó, el Padre tuvo que luchar con sí mismo para dejar y mandar a su Hijo para rescatar a cada uno de nosotros. Había en ese tiempo, igual como hoy para siempre, un Dios que es Padre con un Hijo literal, cual entregó por nosotros. La doctrina satánica de la Trinidad, o la de la deidad compuesta por tres, o cualquier otra que niega la divinidad y la filiación divina de Padre e Hijo, destruye el plan de redención. Solamente el Padre y su Hijo conocían las profundidades y el dolor y sacrificio que se estaba haciendo para rescatarnos de las manos de Satanás. Si Dios en sí es una Trinidad, ¿dónde está el tercero? ¿Pueden ver cómo Satanás destruye el Evangelio insertándose él mismo como la tercera persona para recibir adoración? Acabamos de leer que el hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. En tomar en sí la humanidad, ¿hace esto cambio en quién Él es? No. Él sigue siendo el Hijo de Dios como siempre lo era.
Es bien importante saber esto porque aquí declara Elena White que Jesús no es el Señor Dios Todopoderoso. Esto destruye el concepto trinitario cual muchos creen hoy en día, que Jesús es el Señor Dios Todopoderoso, el Altísimo. En la carta 77 de 1894, párrafo 9, ella nos dice: el Señor pronto vendrá, y toda alma que quiera volverse del error a la verdad tendrá un conflicto feroz para liberarse del carro de Satanás y permanecer libre, verdaderamente libre en Cristo Jesús. Oh, qué regalo ha hecho Dios a nuestro mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, propenso a enfermedades físicas, tentado en todo según nuestra semejanza. Él era el Hijo del Dios vivo. Su personalidad no comenzó con su encarnación en la carne. Y sigue ella diciendo ahí que sin embargo Cristo y el Padre son uno. Ahora, aquí vemos que la unidad del Padre y su Hijo nunca cambió en la encarnación. Para muchos, la verdad sobre Dios y su Hijo han sido velados de su entendimiento y han sido envueltos en una mentira. La mentira tiene tanto poder que hasta muchos creen que Elena White también se convirtió al error. Para muchos será una pelea feroz que tendrán que afrontar para poder liberarse de Satanás, como la fue a muchos judíos después que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Continuando, veamos una cita que para muchos pudiera ser dura de entender. No se olviden de todo lo que habíamos leído anterior. La deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario. ¿Qué significa esto? La traducción al español no está correcta. Dice que la deidad no desapareció como si se desvanecía o para de existir. La traducción directa al español del inglés es la siguiente: la deidad no se hundió bajo la agonizante tortura del Calvario. En otras palabras, la deidad no cayó bajo la agonizante tortura del Calvario. ¿Qué es lo que Elena White nos quiere decir con esto? Algunos pueden deducir que Jesús no se hundió bajo la agonizante tortura del Calvario. ¿Pero es esto así? Sigamos la cita. Sin embargo, no es menos cierto que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, otra vez, vemos la relación de Dios y Jesús. Dios, el Padre, mandó a su Hijo que sí pasó la experiencia de la agonizante tortura del Calvario. La deidad que se habla es el Padre, pero su Hijo sí pasó bajo esa experiencia. El Señor Todopoderoso no fue quien cayó bajo la experiencia del Calvario, pero su Hijo, que Él mandó, sí lo pasó. No fue fácil al Padre mandar a su Hijo por el rescate del mundo, para que pase la experiencia horrible y la muerte que tenía que sufrir su Hijo para traer la humanidad para atrás en comunión con Él. Sigamos leyendo lo que sigue después. Satanás procuró evitar en todas las formas posibles que Jesús desarrollara una niñez perfecta, una edad viril intachable, un santo ministerio y un sacrificio inmaculado, pero fue derrotado. No pudo inducir a Cristo a que pecara, no pudo desanimarlo ni apartarlo de la obra que había venido a hacer en esta tierra. La tormenta de la ira de Satanás lo azotó desde el desierto hasta el Calvario, pero cuanto más implacable era, tanto más firmemente se aferró el Hijo de Dios de la mano de su Padre y amasó por el ensecretado sendero. Cristo fue crucificado, y con su muerte parecieron triunfar los poderes del infierno. Sin embargo, aun cuando el Salvador exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, era el conquistador del poder de las tinieblas. Cuando de sus labios pálidos y temblorosos se escucharon las palabras: consumado es, una oscuridad semejante a la de medianoche escondió su agonía de los ojos de los espectadores. La multitud burlona había mirado su agonía durante horas. Ahora el manto de Dios lo ocultaba misericordiosamente. En el momento de su muerte se produjo un violento terremoto. La gente, sacudida, cayó a montones. Enseguida se produjo una confusión y una consternación increíble. Se desprendieron rocas enormes en las montañas vecinas y descendieron a los valles arrasándolo todo. Parecía que la creación se despedazaba. Parecía como si la misma naturaleza protestara contra el asesinato del Hijo de Dios. La muerte de Cristo en la cruz pagó el rescate por todos los seres humanos. Todos pueden salir vencedores porque Cristo hizo expiación de los pecados de todo el mundo. A todos les ofrece el poder de la gracia redentora.
Sé que este estudio es, en particular, sobre la deidad y Elena White, pero quisiera también poder mostrarle esta experiencia describida desde la misma Biblia. Quiero que vean desde la misma Biblia la experiencia de la angustia torturosa del Calvario, que solamente los dos, el Padre y su Hijo, sufrieron cuando Jesús padeció bajo la cruz. Aunque esto es un Salmos de David, fue la experiencia de Jesús en la cruz. Esto también se puede leer en 2 Samuel capítulo 22 y Salmos 18. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perseveridad me atomorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Ahora, el resto de estos versículos hablan de la experiencia de la resurrección de Jesús, pero vamos a continuar. En cada día con Dios. Solo Dios y Cristo saben cuánto costaron las almas de los hombres, porque hace nosotros el Hijo de Dios se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiéramos ser enriquecidos con los tesoros eternos. Su amor no tiene parangón. Esa fue carta en octubre 8 de 1907, dirigida a un pastor. A decir que Elena White cambió de opinión sobre la identidad de Dios y Cristo para creer y enseñar una Trinidad en el año 1898 con el libro Deseado de todas las gentes, estamos diciendo que ella cambió de Dios. Esta cita que se lee aquí es de una carta que está escrita en 1907 y nos dice que en verdad esa mentira de su cambio nunca tomó lugar. Es más, esa mentira destruye todo lo que ella creía y escribió sobre el asunto. Destruye por completo el plan de salvación cuando introduce a otro que no existe como parte de Dios y Cristo en un sentido trinitario. Esa mentira nos roba de la promesa, la vida, la salvación, que solo podemos recibir por medio de Cristo. Nos la roba y en su lugar nos da a Satanás, por otro nombre, para que lo adoremos. Nos da el espíritu de otro. Aunque hay muchas más citas que quisiera poner aquí sobre el Padre y el Hijo, todavía nos falta el Espíritu Santo. Creo que ya hay suficiente para que podamos entender que solo existen dos seres divinos, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y esta era la enseñanzas y la creencia también de Elena White. Ya que esto está suficiente largo, voy a ser más directo y al punto a lo que Elena White creía y enseñó sobre el Espíritu Santo, el Consolador, de cual habló Jesús. Esto aquí no pretende explicar todas las citas que para muchos pudieran ser complicadas. Lo que me gustaría que esta parte haga es darle una fundación correcta en cual pueden usar para que les ayude a entender, a la luz de la verdad, esas citas que tanto se arrepiente que no tienen en sí la aplicación que se le quiere dar. Mensajes selectos, tomo 1, ella dice que el Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo, divino humana. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo somos hechos uno con Dios. Como vemos, el Espíritu Santo procede de Jesús. Es su fortaleza y su naturaleza. El Espíritu de Cristo nos une con la naturaleza de Cristo.
Recuerda que Cristo es toda la plenitud de la deidad. El Espíritu está dentro de la plenitud de la deidad. Es el Espíritu de Cristo que procede de Cristo a nosotros para que podamos ser uno con Dios. Manuscripts Release, volumen 14, ella escribió que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darles la suficiencia para que por su gracia seamos completos en Él. También en Letters and Manuscripts, volumen 9, el Señor pronto vendrá. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro captar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Y en Deseo a todas las gentes, ella continúa diciendo que mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciere al partir. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su iglesia. Una de las cosas que se oye mucho cuando tiene que ver con el Espíritu Santo es que es un misterio y que no se puede entender, tratando de citar a Elena White. Pero de una forma u otra, ellos sí pueden definirlo como parte de una Trinidad. Tratan de torcer las escrituras para que digan algo que no dice. Este mismo problema, aunque con otra confusión, sucedió durante el tiempo de Elena White. Es más, la frase de que el Espíritu Santo es un misterio y no es esencial definirlo salió de este mismo conflicto durante la vida de Elena White. Y aquí está la cita, y en ella podemos ver también exactamente qué es el Espíritu Santo. Eso se encuentra en Manuscripts Release, volumen 14. Y aquí escribiendo en una carta a una persona, ella dice: tus ideas sobre los dos temas que mencionas no armonizan con la luz que Dios me ha dado. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio que no se revela claramente y nunca podrás explicarlo a otros porque el Señor no te lo ha revelado. Puedes reunir escrituras y basarte en tu construcción, pero la aplicación no es correcta. Las exposiciones con las que sostiene tu posición no son sólidas. Puedes inducir a algunos a aceptar tus explicaciones, pero no les hace ningún bien, ni ellos, al aceptar tus puntos de vista, están capacitados para hacer el bien a otros. No es esencial que sepas y puedas definir exactamente qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador y el Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el Padre enviará en mi nombre. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, incluso el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado Consolador. Nuevamente, Jesús dice: aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no podéis sobrellevarlas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Vemos el mismo problema hoy. Muchos torcen las escrituras y les ponen inventos para tratar de definir a su manera lo que es el Espíritu Santo. Es más, una de las primeras cosas que torcen a citar parte de la cita es la misma cita. Claramente, Elena White nos dice que es la naturaleza del Espíritu Santo que es un misterio, no la identidad. Ella nos dice que deje que el mismo Jesús defina la naturaleza del Espíritu Santo, y entonces ella te aclara la definición de Jesús. Es la omnipresencia del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es el Consolador. Aunque ella nos diga que esa naturaleza es un misterio, ella no tiene problema en darnos la identidad que es diferente que la naturaleza del Consolador. Hijos e hijas de Dios, ella escribió que al mirar por la fe a Jesús, nuestra fe atraviesa las sombras y adoramos a Dios por su maravilloso amor al dar a Jesús el Consolador. Aquí está más claro todavía, en Manuscripts de 1902. Cristo debe ser conocido por el bendito nombre de Consolador. El Consolador, dijo Cristo a sus discípulos, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Elena White no tenía ningún problema de identificar el Espíritu Santo como Jesús. Manuscripts Release Volumen 8, ella escribió que el Salvador es nuestro Consolador y así lo he demostrado. Camino a Cristo dice que el Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Está encargado de presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que obtenemos por él. El Señor Jesús dijo: el Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto no estimará Dios la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriese por ella y mandó su Espíritu para que sea de continuo el maestro y guía del hombre? En otras palabras, después que Dios mandó a su Hijo, nos mandó el Espíritu Santo, que es el Espíritu de su Hijo. En Manuscripts Release, volumen 12, también escribió que Cristo estaba a punto de partir a su hogar en los atrios celestiales, pero aseguró a sus discípulos que les enviará otro consolador, que permanecería con ellos para siempre. En la guía de este consolador, todos los que creen en Cristo pueden confiar implícitamente. Él es el Espíritu de verdad, pero el mundo no puede discernir ni recibir esa verdad. Lo mismo pasa hoy. El mundo no puede discernir ni recibir esta verdad. Para ir terminando, recuerden lo siguiente. Carta 66, de abril 10, 1894, ella escribió que nosotros queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Vemos que, acuerdo a Elena White, la deidad no es una trinidad. Dios es un ser personal. Dios es el Padre. Él tiene un Hijo, Jesucristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. No hay ningún otro ser o persona llamado Dios el Espíritu Santo. El problema de todos los ministros que niegan esta verdad, que Dios en verdad es uno, el Padre, y tienen un Hijo, han aceptado los engaños de falsos profetas y niegan al Padre y al Hijo. Aquellos que son obstinados, hinchados de orgullo y engreimiento, aunque no renunciarán a su voluntad para estar en armonía con la voluntad de Dios, aceptarán los engaños de los falsos profetas y serán inducidos a negarse a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Esos que oyen y creen a esos profetas están oyendo al anticristo. Prácticas de Profetas nos dice que así anunció el apóstol una de las características principales de los maestros espiritistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios, desde que empezó el tiempo. Dios siempre ha sido uno, el Padre. Jesús, por ser Hijo de Dios, tiene la misma naturaleza divina de Dios, el Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Esto es la deidad, acuerdo a Elena White. Quiero hacerle una pregunta a todos esos que son adventistas del séptimo día y creen que Elena White fue escogida por Dios y también fundó esta iglesia. Y esta pregunta, para que vayan pensando para el próximo estudio que vamos a hacer sobre este tema. ¿Por qué es que, siendo que el mundo en ese tiempo, el tiempo que la iglesia adventista fue fundada, igual como hoy, era trinitario, Dios decidió fundar a una iglesia con personas y una profeta que no eran trinitarios? ¿Podría ser que Dios, al igual como el pueblo de Israel, quiso establecer una iglesia con las verdades sobre quién es Él? ¿Y por eso la estableció no trinitaria? Quería establecer un pueblo que en verdad conociera al Dios de ellos y no adorar el Dios de todas las otras iglesias apostastadas, igual como hizo con el pueblo de Israel. Es claro que Elena White, después que Dios la escogió, no era trinitaria hasta el día que murió. Sus escritos y enseñanzas están en armonía con la Biblia. Pero algo le pasó a la iglesia adventista después que ella y los pioneros murieron. Siguieron la historia del pueblo de Israel, cambiaron el Dios de la Biblia por el Dios del mundo. Y esto lo veremos en la próxima presentación. Vamos a terminar aquí este estudio sobre la deidad, acuerdo a Elena White. Vamos a tener una oración para terminar. Gracias por este estudio que hemos hecho. Gracias porque Elena de White tiene tantas citas y tantos escritos que claramente enseña quién tú eres y quién es tu hijo, y que no existe una Trinidad, que eso es algo satánico. Te pido que esto
pueda ir a muchos adventistas trinitarios para que puedan ver en sí y esa mentira, ese velo que tienen, ese error que tienen al frente de sus ojos, pueda ser quitado por esta verdad, para que ellos puedan entonces por fin, de verdad, adorarte en espíritu y en verdad por medio de tu Hijo Jesucristo. Doy gracias por todo lo que hemos hecho y lo que hemos presentado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí terminamos con esta sección. Gracias por ver el video y lo veo en el próximo estudio de la que debería terminar esta serie que tiene que ver con lo que pasó a la Iglesia Adventista y por qué fue que cambió la deidad bíblica y la que Elena White enseñó también por la Trinidad del mundo. Hasta la próxima. Bye.